lo entiendan así. Ojalá comprendan que para modernizar a México habrá que empezar por los maestros y quien los mueve. Ojalá que al presidente le quede claro que la maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera con otros objetivos. Y ojalá que la interlocución del gobierno con el Bester Gordillo en el futuro refleje este imperativo, porque si ella sigue imponiendo los términos de la relación, el presidente no podrá cambiarla en su propio beneficio. Porque si ella sigue obteniendo recursos y puestos y posiciones sin ofrecer reformas educativas a cambio, convertirá a Felipe Calderón en otro presidente que prefiere pagar antes que transformar. Si el gobierno quiere andar deprisa por la ruta que promete y no solo cojear a lo largo de ella, va a tener que empezar a hablar, así como ustedes también, de las reglas del sistema educativo que cambiarán, del terreno nivelado de juego que construirán, para que México sea un país ganador para muchos y no solo para unos cuantos. El gobierno y los líderes de este país tendrán que empezar a erigir un muro de contención frente a los intereses que obstaculizan la creación de un sistema económico y educativo de cancha ancha de juego. Deberá actuar en nombre del interés público, en pocas palabras, en nombre de los habitantes de este país y de sus derechos, para así crear una clase media amplia, con voz, con derechos, con oportunidades para generar riqueza y acumularla, crear ciudadanos dinámicos, emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos, porque su país les permite serlo, crear un sistema económico que permita la movilidad social en vez de permitir la perpetuación de barreras de entrada que la inhiben. Porque si este cambio del que hablo no ocurre en este sexenio, México será, al final de estos 5 años más, seguirá siendo una economía frenada por instituciones que no ha podido remodelar y monopolios que no ha logrado desmantelar y estructuras corporativas que no ha podido democratizar, y seguirá siendo un país gobernado por presidentes que en lugar de modernizarlo se conforman con administrar su inercia. Ahora bien, evitar esa inercia va a ser labor de todos, no solo de la clase política. Los buenos gobernantes se construyen a base de buenos ciudadanos y llegó la hora de serlo, porque cada 6 años México se busca un Cid campeador. Cada 6 años México busca un político capaz de redimir al país y rescatarlo. Los mexicanos le gritaron a Vicente Fox una y otra vez en el Ángel de la Independencia: no nos falles, y se sorprendieron cuando lo hizo. Por ello ha llegado el momento de reconocer que no hay salvadores, que solo hay ciudadanos con una obligación compartida, decirnos a nosotros mismos que México cambia, pero muy lentamente debido a la complicidad de sus habitantes. Todos aquellos que parten de la premisa, así es México, todos aquellos que parten de la inevitabilidad, de la conformidad. Ya lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y lo cito: y si no somos todos estoicos e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de nuestras victorias, nos conmueve nuestra entereza ante la adversidad. Ahí está nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida, nuestra paciencia frente a un país que solo le da 8 años de educación a su población. El que yo escuche sorprendentemente con respecto al señor Carlos Slim, pues quizá sea un monopolista, pero es nuestro monopolista. Nuestra convicción compartida en el fondo de que México es incambiable. Y el problema es que los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres. Los ciudadanos con bajas expectativas producen gobiernos que los reflejan y sociedades que los transforman en clientes en vez de ciudadanos. Pero en México ha sido más fácil jugar con las reglas existentes que exigir nuevas, ha sido más cómodo seguir las costumbres que confrontarlas, ha sido más rentable
históricamente la conformidad cortés que la indignación permanente. Ha sido más aceptable tolerar las grandes omisiones y negociar las pequeñas sumisiones. Pero esa complacencia permite, insisto, en que el país siga cojeando de lado en vez de correr de frente. Y alguna vez el periodista Julio Scherer García le pidió a Ernesto Zedillo que le hablara de su amor por México. Le sugirió que hablara del arte, de la geografía, de la historia del país, de sus montañas y sus valles y sus volcanes y sus héroes y sus tardes soleadas. El expresidente no supo qué contestar. Y hoy es probable que haya mexicanos aquí que tampoco sepan hacerlo, porque con demasiada frecuencia México padece lo que Jorge Domínguez en un artículo en Foreign Affairs llamó la fracasomanía, el pesimismo persistente ante una realidad que parece inamovible. ¿Cuántas veces no piensan? La corrupción no puede ser combatida, los políticos no pueden ser propositivos, la sociedad no puede ser movilizada, la población no puede ser educada, los buenos siempre sucumben, los reformadores siempre pierden, el país siempre pierde, los mexicanos siempre se tiran al vacío desde el castillo de Chapultepec y no logran salir de ahí. Por eso es mejor callar, es mejor ignorar, es mejor emigrar. Pero yo les pediría que reflexionaran sobre aquello que Julio Scherer le pidió a Ernesto Zedillo en esa lista, porque en esa descripción de todo aquello que ustedes aman de México, porque frente a los motivos para cerrar los ojos están los motivos para abrirlos. Frente a las razones para perder la fe están todas las razones para recuperarla. Los murales de Diego Rivera, las enchiladas suizas de Sanborns, las mariposas en Michoacán, el cine de Alfonso Cuarón, el valor de Sergio Aguayo, con aquello que Martin Luther King llamó coraje moral. Cuando vociferen que los bonos sexenales y la rapacidad de los sindicatos y la educación atorada y el desempleo constante y la desigualdad lacerante son realidades que ningún mexicano está dispuesto a aceptar. Porque si nadie alza la barra, el país va a seguir abajo de ella. Si nadie exige que las cosas cambien verdaderamente, nunca lo harán. Y si los mexicanos siguen habitando el laberinto de la conformidad, va a ser muy difícil crear ciudadanos desde ahí. Y la conformidad es el juego seguro de quienes no quieren perder los privilegios que gozan, los puestos que ocupan, las posiciones que cuidan. La conformidad es la cobija confortable de los que no mueven un dedo debajo de ella. Es el lujo de quienes rentan el carro, pero no se sienten dueños de él. Y durante demasiado tiempo México ha sido un país rentado para sus habitantes. Ha pertenecido a sus líderes religiosos y a sus tlatoanis tribales y a sus colonizadores y a sus liberales y a sus conservadores y a sus dictadores y a sus priistas y a sus presidentes imperiales y a su inteligencia y a sus partidos y a sus élites. No ha pertenecido a sus ciudadanos y por eso pocos lo cuidan, pocos lo sacuden, pocos lo aspiran, pocos lo lavan, pocos lo enceran, pocos piensan que es suyo, pocos lo tratan como si lo fuera, porque como dice Larry Summers, el expresidente de la Universidad de Harvard, nadie nunca ha lavado un carro rentado.